este año ha sido un año bastante extraño para mí y seguramente para ustedes también. I figured out that it took a coronavirus to keep me out of Argentina. Me di cuenta que se requiere un coronavirus para mantenerme lejos de Argentina. I had never imagined that I would preach a sermon to an empty church, Nunca imaginé predicar un sermón a una iglesia vacía and now we get to preach for 3 days to a TV screen I see in front of me. y ahora por 3 días voy a estar predicándole a una pantalla de televisión. And I long to see your faces and certainly miss seeing you this year and hope that we get a chance to see each other next year. Y deseo tanto poder ver sus rostros y sin duda extraño estar con ustedes, esperando el año que viene poder hacerlo. Tonight, I want to draw our attention in the study of God's Word to the final week of our Lord's life. Esta noche quiero comenzar llevándonos a meditar en la última semana de la vida de nuestro Señor. What we see in our account in Matthew's Gospel, we'll be looking at Matthew 22 tonight. Y esta noche vamos a ver en Mateo capítulo 22, We see how Jesus interacts with the spiritual leaders of Israel. y lo que vemos en este relato de Mateo es la forma en la que Jesús interactúa con los líderes espirituales en Israel. Now, we all know as ministers of God's Word that we are called to preach the Word. Todos sabemos, como ministros del Señor, que hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. When a pastor opens up the scriptures, he must be communicating the very Word of God. Cuando un pastor abre la palabra, la Biblia, las Escrituras, debe comunicar la verdad de Dios. Everyone knows that we're not to give our own opinions, nor are we to give the world's opinions. Todos sabemos que no se trata de dar nuestras opiniones personales o las opiniones de este mundo, But we don't necessarily know what it looks like to give the Word of God. pero no necesariamente sabemos exactamente cómo se ve poder transmitir de forma precisa la palabra de Dios. Every church I know says that they preach the Word of God. Cada iglesia que conozco dice que predica la palabra de Dios. You're not going to hear a single church say, we don't preach the Word, we just give our own opinions. No vas a encontrar jamás una iglesia que te diga, acá no se predica la palabra de Dios, acá se predica solo nuestras propias opiniones. So we have to be able to understand what it looks like to teach the Word of God. Así que tenemos que prestar atención para entender cómo se debería predicar fielmente la palabra de Dios. How do we know when we are properly handling the truth? ¿Cómo saber si estamos manejando bien la verdad de Dios? That is what John and I will seek to help you understand as we work our way through this conference. Y a través de la conferencia, John y yo vamos a estar tratando de ayudarte a entender esto mejor. We want you to be able to see when you're properly handling the word of truth. Queremos que vos puedas aprender a ver cuándo estás manejando apropiadamente, correctamente la palabra de verdad. So as I work over the next 3 days through a series of texts here in Matthew 22, I want to lay out some principles for us. Así que avanzando por los textos que vamos a estar estudiando en los próximos días, quiero mostrarte varios principios. And these principles will be laying out for us the why we handle the word of God the way we do. Y estos principios van a estar mostrándonos la razón por la que manejamos la palabra de Dios en esta forma en particular. And along the way, we will also show you the how to handle the word of God. Y en el proceso vamos a también enseñarte cómo hacerlo. And principle number 1 that I want you to walk away with is this. Y el principio número 1, lo que quiero que te lleves esta noche, va a ser esto. We need to handle the word of God faithfully so that we can answer life's most difficult questions. Necesitamos manejar correctamente la palabra de Dios para poder responder a las preguntas más difíciles de la vida. If we cannot handle the word of God properly, we're going to miss God's answers to critical questions. Si no manejamos la palabra de Dios de forma acertada,
no vamos a poder dar la respuesta de Dios a estos temas críticos. For example, our text tonight brings up the question of the resurrection. Por ejemplo, nuestro texto esta noche va a traernos la pregunta de la resurrección. What happens to a person when he dies? ¿Y qué le pasa a una persona cuando muere? It's natural for man to ask the question, what happens after death? Es natural que el hombre pregunte qué va a pasar después de su muerte. Ancient Egyptians used to anticipate the afterlife and they would bury their royalty with soldiers to protect them after they died. Los faraones antiguos en Egipto son conocidos por tanta expectativa en cuanto a lo que va a ser la vida futura, que enterraban aún a sus soldados alrededor de sus tumbas para que les protegieran en la vida que iba a venir. Ancient Greeks used to put a coin in the mouth of a dead person so that they would have fare to get across the river in the afterlife. Los griegos antiguos solían poner monedas en las bocas de los muertos para que tengan con qué pagar lo que iba a requerir cruzar el río a la vida futura. Eskimos in Greenland, when their children would die, would be buried with a dog so that the dog would protect them in the afterlife. Los esquimales también tenían esta práctica de enterrar a sus niños cuando morían al lado de sus perros para que estos perros los protegieran en la próxima vida. Man has always been trying to figure out what happens after you die. El hombre siempre ha estado imaginando o pensando qué va a pasar después de la muerte. The Bible says a lot about death and afterlife. La Biblia habla mucho acerca de la muerte y la vida futura. For example, in the Old Testament, Psalm chapter 16, verses 9 and 10 Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16, versículos 9 y 10, says, "My flesh also will dwell securely, for you will not abandon my soul to Sheol." dice, mi carne va a estar segura porque no vas a abandonarme en el Seol. You will not allow your Holy One to undergo decay. No vas a dejar a tu santo que vea la corrupción. Psalm 73 and verse 24 says, "You will guide me and afterward receive me to glory." El Salmo 73, versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. In Daniel chapter 12, verses 1 through 3, Daniel speaks of the afterlife. En And he says Daniel there, 12, 1 al 3, Daniel va a hablar acerca de la vida futura, de la vida que viene después de la muerte, y dice lo siguiente, el 12, 1 al 3. and he says there in verse 2, "Many of those who sleep in the dust of the ground will awake." Y muchos, dice en el versículo 2, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. The point is that the Old Testament Psalms and prophets indicate an anticipation of the resurrection. El punto es que el Antiguo Testamento, los salmos y los profetas anticipan una resurrección futura. The Old Testament saint had the hope of eternal life. El santo del Antiguo Testamento tenía la esperanza de la vida eterna. The point is that the scriptures were clear that God indicates there will be life after death. El punto es que las escrituras eran muy claras al mostrar de que hay una vida después de esta vida, después de la muerte. Anyone who believed in the sufficiency of scripture or the inerrancy of scripture or the perspicuity of scripture would see that the word of God taught a resurrection. Cualquier persona que creería en la suficiencia de las escrituras, en la veracidad de las escrituras, en la perspicuidad de las escrituras, tendría que reconocer que las escrituras afirman la vida futura. God was consistent throughout the Old Testament to indicate what his eternal plans were. Dios de forma consistente reveló en el Antiguo Testamento cuál es su plan futuro. But this did not stop the controversies in Jesus' time. Pero aún todo esto no fue suficiente para frenar la controversia en el tiempo de Jesús. Just like today, there were so many groups in Jesus' time with various interpretations of the Old Testament. Tal como en nuestro tiempo, en el tiempo de Jesús, había muchos grupos que tenían cada uno su propia interpretación del Antiguo Testamento.
At this point, when we come to Matthew chapter 22, we see a series of confrontations with the spiritual leaders of Israel and Christ. Para este punto, cuando llegamos a Mateo capítulo 22, hemos visto ya una serie de confrontaciones de Cristo con estos líderes del pueblo de Israel. Notice Matthew chapter 22 and verse 15. Then the Pharisees went and plotted together. Mira en el versículo 15, Mateo 22, 15, entonces se fueron los fariseos y complotaron. Then in verse 23, and on that day some Sadducees came together. Or Después en el some Sadducees versículo asked. 23, aquel día vinieron a él los saduceos. You have in verse 34, the Pharisees and the Sadducees gathered together with a lawyer. En el versículo 34 tenés a los fariseos y a los saduceos que están unidos ahora. These various groups with different opinions, theological opinions, came together to confront Jesus. Y aún estos grupos que tenían opiniones teológicas muy opuestas se unieron para venir y confrontar a Cristo. There were different groups that confronted Jesus, one of which were the Essenes. Hubieron varios grupos que se propusieron confrontar a Cristo. Uno de estos eran los esenios. The Essenes were those who stuck fastidiously to the Old Testament text. Estos eran aquellos que se aferraban al texto del Antiguo Testamento. They made sure that they stuck just to the Old Testament text. Tenían celo por permanecer y mantenerse sobre el texto del Antiguo Testamento. They were small in number. There were about 4,000 of them. No eran muchos, calculan que había unos 4.000 en esta época. And they spent much of their time copying the Old Testament down. Y pasaron mucho de su tiempo copiando una y otra vez el texto del Antiguo Testamento. They are the ones responsible for preserving the Dead Sea Scrolls. Ellos son los que fueron responsables por preservar los famosos rollos del Mar Muerto. And they worked hard to make sure that the Word of God was passed on from generation to generation. Y ellos se esforzaron mucho para poder asegurarse de que la palabra de Dios sea transmitida de generación en generación. The other group during this time were the Zealots. Había otro grupo llamado los celotes. This was a military group that sought to overthrow the Roman army. Este era un grupo militar que estaba buscando la manera de vencer al ejército romano. The Zealots acted more like today's terrorists. Los celotes actuaban tal vez como los terroristas contemporáneos de nuestro tiempo. They tried to create difficulty to get their way. Ellos trataban de hacer las cosas difíciles para lograr avanzar sus agendas. The other group that was operating during this time were the Pharisees. El otro grupo que estaba operando en este tiempo eran los fariseos. This group was by far the most popular and the largest, with 6,000 Pharisees. Este grupo por mucho era el más popular, el más conocido y el más influyente y el más grande de todos, a unos 6.000 fariseos tal vez en este tiempo. They were the ones who take the Old Testament and carefully teach it and carefully answer all of the difficult questions. Ellos eran los que se encargaban de estudiar el Antiguo Testamento con mucho cuidado para poder enseñarlo al pueblo de esa misma manera. But not only did they carefully work at interpreting the scriptures, they also recorded those interpretations to hand them off from generation to generation. Y no solamente se esforzaron por interpretarlas a las escrituras, sino que también registraron, guardaron registros de esas interpretaciones que fueron pasando de generación en generación. So that they not only interpreted then the scriptures, but they also then worked to interpret their own traditions. Y con el tiempo no solamente se dedicaron a interpretar las escrituras, sino también a interpretar sus propias tradiciones. For example, the Old Testament law said that you were not to work on the Sabbath. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento decía que uno no debía trabajar el día sábado. So they asked the question, what did work look like? Y surgió la pregunta, ¿y qué sería trabajar? And one of the answers that they came up with is work is to carry anything more than the weight of a fig. Y una de las respuestas fue que el trabajar era llevar a un pequeño peso. So from that time on, anytime someone carried more weight than that of a fig, they worked on the Sabbath and they would violate the Sabbath. Así que si
en algún momento alguien, a partir de ese día, llevaba más peso que un higo, se me fue la palabra, un higo, iba a ser culpado de haber violado el día del sábado. They came up with strict laws throughout Moses' law to explain how to keep the word of God. Ellos crearon un sistema de leyes muy detallado para transferirlo y explicar cómo cuidar de cumplir toda la ley de Moisés. For another example, the Old Testament says that on the Sabbath you are not to carry a load. Otro ejemplo, el Antiguo Testamento dice que no se debe llevar cargas el día de sábado. So they asked the question, what is a load? And they answered with, carrying a load would be carrying clothes. La pregunta de qué peso se puede llevar le llevó a decir, bueno, llevar ropa sería llevar peso. But if you put all those clothes on and walked from one room to another room, you were not carrying a load. Pero si te pones esa ropa y vas de un lado a otro, entonces no sería considerado llevar ese peso. So the Pharisees worked really hard at trying to find ways to get around the law, but also explain how to keep the law. Ellos buscaban la forma de interpretar la ley y buscando esa forma intentaban convencer a las personas de cómo era el camino correcto para obedecer la ley. They taught such things like you couldn't take a bath on the Sabbath lest water fall out and wash the floor. Por ejemplo, uno no se podía bañar el día sábado porque si te bañabas y caía agua al piso, ese agua podría lavar ese pedacito de suelo y lavó el piso. Or one of my favorites, that a woman could not look into a mirror on the Sabbath. Otro de las reglas, una mujer no se podía mirar al espejo el día sábado. And the reason was because she might see a gray hair and be tempted to pull it and thus work on the Sabbath. Y la razón sería porque podría mirar y ver que tiene un pelo gris y ser tentada a querer arrancarlo, y eso sería trabajo en el día sábado. And another, if you wore false teeth, you couldn't wear them on the Sabbath, otherwise it would be too heavy and you'd be carrying a load. Aún si usabas dientes postizos, no se podían usar el día sábado porque sería llevar peso que no es tuyo propio. And the point of all that is that the Pharisees worked really hard to try to give theological answers to life's difficult questions. El punto es que los fariseos trabajaban diligentemente para dar respuestas a las preguntas difíciles de la vida usando las escrituras. And one of the areas that they wrestled with the most is that of the resurrection. Y una de las áreas en donde luchaban mucho para interpretar era el tema de la resurrección. They taught in the resurrection that a person would return in the exact same way they exited this world. Ellos enseñaban que la persona va a volver a la vida en el estado exacto tal como abandonó esta vida. If you were married when you died, you would be married in the afterlife. Si estabas casado cuando moriste, vas a estar casado cuando resucites. You would have the same scars, the same physical deformities that you left this world with. Vas a tener las mismas heridas, las mismas cicatrices, las mismas deformidades que tenías cuando abandonaste este mundo. This is how you would identify somebody in the afterlife. Y esta es la forma en la que uno identificaría a alguien en la vida futura. And the last group we look at during this time is that of the Sadducees. Y el último grupo que tenemos que señalar en este tiempo eran los saduceos. The Sadducees took offense at the Pharisees in their teaching in the afterlife. A los saduceos le ofendía la forma en la que los fariseos enseñaban en cuanto a la vida futura. This group, the Sadducees, were the smallest group of during Jesus' time. Este grupo de los saduceos era el grupo más pequeño en el tiempo del Señor. There's no telling the exact numbers, but it was a small, exclusive group. No se sabe exactamente el número, pero sabemos que era un grupo muy reducido y exclusivo. This party was the party of rich aristocrats. Este partido era un partido de aristócratas ricos. These were the influencers. In fact, the chief priests and the high priests were Sadducees.
Estos eran personas que tenían gran peso de influencia. Es más, el sumo sacerdote era un saduceo. They would be the elitists, both socially and economically. Eran la élite social y económica de ese tiempo. In fact, the Sadducees would be considered fundamentalists. De hecho, los saduceos eran considerados los fundamentalistas de su época. They were, in many ways, a very strange group. En muchos sentidos, eran un grupo muy extraño. They would be considered liberals in the sense that they denied angels and the resurrection. Por un lado, los consideraban liberales porque negaban la existencia de ángeles y la resurrección. And maybe even in one sense, they're also liberal in the sense that they limited the scope of Scripture to just the writings of Moses. Tal vez liberales también porque limitaban el espectro de las escrituras a solamente los escritos de Moisés. If Moses didn't say it, they didn't believe it. Básicamente, si Moisés no lo dijo, no lo creían. And so when they read the first 5 books of the Bible and they didn't see any message on the resurrection in there, therefore there must be no resurrection. Entonces leían los primeros 5 libros, no veían ningún mensaje directo en cuanto a la resurrección y la conclusión era obvia, no debe haber resurrección. And there's debate about how they handled the rest of the scripture, but they primarily dealt with only the writings of Moses. Y hay debate en cuanto a cómo manejaban el resto de las escrituras, pero principalmente se enfocaban en interpretar y usar solamente los escritos de Moisés. So, in one sense, they would be considered the strict literalists. Así que en un sentido, ellos eran considerados los literalistas estrictos. They would only take the writings of Moses to be truth, Ellos solamente tomaban los escritos de Moisés como verdaderos. which is often how Satan works. He either have you taking more than what the Word of God says or less than what the Word of God says. Lo cual es característico de la forma en la que Satanás opera o no. Él quisiera hacer que nosotros tomemos más de lo que la Biblia dice o menos de lo que Dios dice a través de su palabra. And it's no surprise that the high priests and the priests would be dedicated Sadducees because they were committed to Moses' writings. Y no es sorpresa de que el sumo sacerdote y el principal de los sacerdotes fueran saduceos porque se dedicaban al estudio de la ley de Moisés. It's through Moses that you learn of the sacrificial system. It's through Moses that they learn of their customs and practices in the temple, and so they focused on the writings of Moses. Es a través de los escritos de Moisés que ellos aprendían en cuanto al sistema de sacrificios y a su oficio sacerdotal. So, of course, they did not take too kindly to the Pharisees when the Pharisees came along and focused on other texts of Scripture to teach of the resurrection. Y claramente no se lo tomaban muy bien cuando venían los fariseos y usaban otros pasajes de la Escritura para defender la resurrección. So, what we have here in Matthew 22, verses 23 and following, is a historical debate between the Pharisees and the Sadducees. Así que lo que tenés acá en Mateo 22, del 23 en adelante, es un debate histórico en cuanto entre los fariseos y los saduceos. This is like a debate between today's Arminians and Calvinists. Este sería como el debate de nuestro tiempo entre los arminianos y calvinistas. Two historical groups that absolutely hate each other, and no way they're going to see things on the same way. Dos grupos históricos que se miran con rechazo uno al otro y de ninguna manera van a ceder y asociarse con el otro. Notice how Matthew begins this in verse 23. Mira cómo empieza Mateo en el versículo 23. It says, "On that day, some Sadducees who say there's no resurrection came to Jesus and questioned him." Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. And again, notice how Matthew describes them in verse 23. They're the ones who say that there is no resurrection. Fíjate cómo lo describe Mateo. Ellos son los que dicen que no hay resurrección. These Sadducees are going to try to capture Jesus in a theological problem that the Pharisees could never answer. Estos saduceos van a tratar de atrapar a Jesús en un problema teológico que los fariseos nunca pudieron resolver.
And Matthew exposes them for what they are. They are the ones who deny the supernatural. Y Mateo los expone por lo que son y dice, ellos son los que niegan lo sobrenatural. These spiritual elitists, these educationally elite, are denying the supernatural work of God. Estos elitistas espirituales, la élite de la educación de su época, están negando la obra sobrenatural de Dios. And clearly, they had developed a sophisticated situation to make the Pharisees look foolish in answering this theological issue. Y claramente habían creado una situación sofisticada para hacer quedar a los fariseos como tontos frente a una situación que no podían resolver. Notice their question in verse 24. Mira la pregunta en el versículo 24. Teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother as next of kin shall marry his wife and raise up children for his brother. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. So notice here, they appeal to Moses Ellos and they apelan a quote the Moisés Old Testament. y citan el Antiguo Testamento. They quote Deuteronomy chapter 25 and verse 5. Ellos citan Deuteronomio 25:5. This is the Levirate law. Esta es la ley levítara. This is a law that protects the family lineage and right to the promised land. Es una ley que protege la línea de una familia y protege su derecho a poseer la tierra prometida. This law was a law set up to preserve a bloodline. Esta ley se puso para preservar la línea de sangre. And this law was preserved and set up to protect the Messiah's bloodline. Y esta ley se puso en parte para poder proteger la línea de sangre del Mesías. And so here, the Sadducees appeal to the law of Moses to bring up this theological debate. Así que los saduceos acaban a apelar a la ley de Moisés para traer este debate teológico. They come to him with honor in verse 24, calling him teacher. Y llegan al Señor mostrando honor, llamándole maestro. But it's most likely by the very question they bring up that they were trying to make him look bad if he held to the views of the Pharisees. Pero evidentemente por lo que van a preguntar, lo que están queriendo es que quede mal parado Jesús si es que él se va a asociar con las doctrinas de los fariseos. If Jesus wasn't going to take their theological interpretation, he was going to be seen as ignorant. Si Jesús no tomaba la conclusión teológica que ellos tenían, iba a ser expuesto y visto por todos como un ignorante. He might hold to the resurrection like the popular masses, but he wouldn't be able to operate among the religious elite like the Sadducees. Él podría tal vez mantener una perspectiva de la resurrección y llevarse bien con las masas de personas populares, pero si él decidía eso, no iba a poder tener ningún lugar entre la élite de los estudiosos y los conocedores saduceos. Listen, the Pharisees did not have a strong argument from the Old Testament for the resurrection. Mira, los saduceos en verdad no tenían un argumento fuerte en el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección. In Numbers chapter 18 and verse 28, they appeal to the writings of Moses to try to give a definition or an explanation for the resurrection. En Números 18, 28, ellos muchas veces se les señalaba los escritos de Moisés para mostrar un argumento para la resurrección. And it says there that they're to give their offering and their tithes to Aaron the priest. Dice ahí que se deben entregar las ofrendas y los diezmos a Aarón, el sacerdote. And they argued that there's the present tense idea there that Aaron is alive, regularly still receiving that offering. Y el argumento que se les daba era decir, bueno, acá se habla de Aarón, por lo tanto, Aarón sigue vivo en nuestro tiempo y él en una forma está recibiendo los sacrificios que se siguen haciendo.
So they argue, well, if Aaron is still receiving the offering, then he must be resurrected for him to still be receiving the offering. Y el argumento era, bueno, si Aarón recibe aún esa ofrenda, él debe estar vivo para poder recibir eso. That obviously did not sit too well with the Sadducees and never really convinced them of the truth of the resurrection. Bueno, ese argumento de los fariseos no les caía muy bien a los saduceos y de ninguna manera les convencía para aceptar la resurrección. Or they looked at Deuteronomy 32 and verse 39, where God says, "It is I who put to death and give life." Ahí, sí, el otro argumento que usarían los fariseos estaba en Deuteronomio 22, versículo 39, donde Dios dice, yo soy el Dios que lleva la muerte y el Dios que da vida. Obviously, in that context, God is speaking about his sovereign work. He's not speaking about the resurrection. Y claramente, en ese contexto, Dios está hablando de su obra soberana, no está haciendo referencia a la resurrección. So the Pharisees failed to answer the Sadducees' question because they kept proof texting the scripture rather than teaching what the scripture said. Así que los fariseos fallaban en poder responder a los fariseos en cuanto a la resurrección, porque lo único que intentaban hacer era encontrar un versículo que demuestre su postura en vez de enseñar claramente lo que las escrituras dicen. So instead of teaching the divine intention of the text, they tried to draw out key words and draw implications from those key words. Entonces, en vez de exponer claramente la intención del texto, lo que hacían era tratar de sacar alguna palabra o alguna frase y llevar esa palabra a una implicación y tratar de demostrar su teología desde ahí. So the Sadducees were never convinced from the scriptures that God taught of a resurrection. Así que los saduceos nunca fueron convencidos por las escrituras de que Dios enseñaba la resurrección. Their opponents have been confounded in the past, and so now they believe that they're going to trap Jesus with the same problem they trapped the Pharisees with. Sus oponentes habían sido confundidos en el pasado, así que ahora los saduceos están seguros de que van a atrapar a Jesús en la misma trampa en la que cayeron los fariseos. So, Matthias, go ahead and read verse 25 through verse 28. Así que déjenme leer desde el versículo 25 hasta el versículo 28. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. So, the Pharisees had taught that in the resurrection, you would come back in the same way you departed. Así que los fariseos habían enseñado que en la resurrección uno iba a volver en la misma forma en la que se había ido. And so, in this case, they believed that when this woman died and went to heaven, she would have 7 husbands in heaven. Por lo tanto, en este caso, ellos creían que la mujer que murió, habiendo tenido todos estos maridos, ahora en el cielo iba a tener 7 esposos. So now their intention is to trap Jesus in the absurdity of this idea. Así que la intención es atrapar a Jesús en lo absurdo que es esta idea. Notice how he says there in verse 25, now there were 7 brothers with us. Mirá lo que dice en el versículo 25, que hubo pues entre nosotros 7 hermanos. They give the idea that this was a historical circumstance. Ellos dan a entender que esto fue una circunstancia histórica. They were among us. Ellos estaban entre nosotros. They come across as if this was a real event. Ellos están tratando de dar la impresión de que esto fue un evento real. A married woman living with her husband, and her husband dies, and she remarries his brother. Una mujer casada que está casada con este hombre que va a morir y después de muerto ella se casa con su hermano. And the event happens again and again. Y el evento pasa una vez y otra vez.
I mean, by the fourth time that's happening, I'm not sure who's scared more, the next brother or the parents. Para este momento, no sé quién está más preocupado cuando llega el cuarto, si es el esposo que sigue o los padres. I mean, I'm sure by the time she finally dies, the mom and dad are happy that their next child is safe. Me imagino que para el momento que esta mujer muere, mamá y papá están contentos de que su próximo hijo está a salvo. So, verse 28 is the key. Pero en el versículo 28 es la clave. They ask the question then, whose wife of the seven will she be? Hacen la pregunta en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? You can almost see the gleam in their eye as they ask this question. Casi podés ver el brillo en sus ojos a la medida que hacen la pregunta. They have been used to confounding the Pharisees with this question. Ellos están acostumbrados a traer gran confusión a los fariseos con esta pregunta. And notice how Jesus answers it starting in verse 29. Y mira cómo Jesús va a responder comenzando en el versículo 29. That Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not understanding the scriptures nor the power of God." Entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. He says you're mistaken. Literally, the idea here is you are astray. Cuando dice que ellos erran, literalmente la idea es que ellos se han descarriado. He rebukes them here by saying, "You have gone off the path." Él les confronta mostrándoles que ellos perdieron el rumbo. You're driving in the wrong direction, on a wrong way on a street. Están manejando en la dirección equivocada, van por una calle equivocada. Which reminds me of a time I was driving there in Argentina and a missionary took me on the wrong way on the street. Lo que me recuerdo una vez que estaba en Argentina y un misionero me estaba llevando y me llevó en una calle equivocada. There's a wrong direction, you're mistaken, and you're being led to ruin. Vos tomás una dirección equivocada, hubo un error y ahora estás yendo hacia el desastre. So basically here he says, you have erred, and he points out the error in two ways. Y él señala a Jesús esto, ustedes erraron y lo señala en dos formas al error. You, one, do not understand the scriptures, and two, do not understand the power of God. En primer lugar, ustedes ignoran las escrituras. En segundo lugar, ignoran el poder de Dios. You are confused by what the scriptures teach, and you're confused about your understanding of God. Están confundidos en cuanto a lo que enseñan las escrituras, están confundidos en cuanto a lo que enseñan en cuanto al poder de Dios. And because ultimately of their mishandling of the scriptures and their confusion about God, there was conflict in their ministry. Y a raíz del mal uso de las escrituras, ahora había conflicto en medio de ellos. Which leads us to principle number 2 that will guide us through this series as we look at the scriptures. Lo que nos guía al segundo principio, que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en el resto del tiempo juntos. We need to properly interpret God's word in order to preserve unity around the truth. Necesitamos entender las escrituras de forma precisa para poder preservar y mantener la unidad del pueblo de Dios alrededor de la verdad. A right understanding of the truth preserves unity among God's people. Un entendimiento correcto de las escrituras y de la verdad va a preservar la unidad en el pueblo de Dios. Misunderstanding creates division and divisiveness. Un error en el entendimiento de las escrituras va a crear división. The Pharisees and the Sadducees regularly warred against each other because they did not understand what the scriptures taught. Los fariseos y saduceos luchaban entre ellos porque no entendían lo que las escrituras claramente enseñaban. Notice again what he says here. You did not understand the power of God. Fíjate de nuevo, le dice, ustedes no entienden el poder de Dios. And he starts with this explanation in verse 30 and 31.
Y en el versículo 30 y 31 Jesús va a dar una explicación. Where he says, "For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven." Donde dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Here's how they don't understand the power of God. Esta es la forma en la que ellos no entienden el poder de Dios. They don't understand that God is able to create and manage the afterlife. Ellos no creen que Dios es poderoso y capaz de administrar la vida futura. That God is able to create a meaningful and purposeful afterlife without marriage. Que Dios no podría crear una vida futura que tenga sentido y valor sin el matrimonio. For he says in verse 30, there will be neither marriage nor giving in marriage in heaven. Porque dice en el versículo 30 que ellos no se van a casar ni se van a dar en matrimonio. And I know as we read that verse, there are some people cheering and some people sad by that. Y creo que cuando estás leyendo este versículo, entre ustedes tal vez hay gente festejando y otros tristes. But Jesus says here that there is no marriage in the afterlife. Pero Jesús dice, no hay casamiento en la vida futura. And he says that we will be like angels in heaven. Dice, seremos como los ángeles en el cielo, That is single and devoted to God in worship. que vamos a estar devotos a Dios en un solo pensamiento de adoración. God will create a meaningful and purposeful existence in eternity without marriage. Dios va a crear un estado de existencia con sentido y valor por toda la eternidad sin el matrimonio. So he indicates to them, you don't understand the power of God about how God is able to work in eternity. Entonces Jesús señala, no entienden el poder de Dios y cómo Él es capaz de obrar en la eternidad. But secondly, they don't understand the word of God. Pero en segundo lugar, ellos no entienden la palabra de Dios. And he exposes that in verse 31 and 32. He says, "But regarding the resurrection, have you not read what God has spoken to you?" Y Él va a tratar este punto ahora en el versículo 31 y 32, exponiendo el texto diciendo, no habéis, respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo. Notice how Jesus begins to poke at them here. Fíjate cómo Jesús empieza como a incitarlos acá. Have you not read? And then he quotes Moses. ¿No leyeron? Y les cita a Moisés. You, the scholars of Moses, have you not read Exodus chapter 3 and verse 6? Ustedes, los eruditos de Moisés, ¿no leyeron Éxodo capítulo 3? You who claim to be the scholars of Moses and understand what the scriptures say, do you not see what God has spoken in his word? Ustedes, los eruditos que se jactan de entender lo que las escrituras dicen, ¿no leyeron lo que Dios dijo? And he goes again to Exodus 3 and verse 6 and quotes, "I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living." Y vuelve a Éxodo 3:6 y hace una cita directa. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Now, by the way, as he is quoting this text, if he's quoting from the Hebrew, he is quoting the implied verb there. If he's quoting from the Greek, he is reading then the translation of the Greek verb. Dicho sea de paso, si Jesús en realidad hizo esta cita citando el hebreo, entonces él implica el verbo que aparece ahí, y si es que él realmente citó la Septuaginta, como aparece acá en el texto, entonces él está citando directamente el verbo que aparece en la Septuaginta. He is giving the implication of what this text is teaching. Jesús está mostrando lo que este texto enseña. He is either honoring the Greek translation and emphasizing that it properly conveys the sense of the Hebrew. Tal vez lo que Jesús está haciendo acá es honrando la traducción griega, mostrando de que esa traducción de forma precisa y correcta
da el sentido de lo que el texto original hebreo dijo. And he is demonstrating here to the Sadducees God's intention in this text of Exodus 3 and verse 6. Y le está mostrando a los saduceos la intención de Dios en este texto. So that in this case, they are left without excuse when they hear it, that indeed God is the God of the living and not the dead. Entonces, frente al texto, ellos ya no tienen excusa para aceptar que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Now notice what he does here. He goes to Moses, he goes to the scriptures, and he gives the explanation of the scriptures to refute their question. Fíjate lo que hace. Él va a Moisés, va a las escrituras y da la explicación del texto para refutar su pregunta, su cuestionamiento. He doesn't answer their absurd question with another absurd situation. Él no responde a la pregunta absurda de ellos con otra situación absurda. He doesn't appeal to personal experience. Él no apela a las experiencias personales. He could have appealed to the personal experience that he had back on the Mount of Transfiguration. Él podría haber apelado a la situación que acababa de pasar en el monte de la transfiguración. Matthew chapter 17 describes the event when Jesus went up on the Mount of Transfiguration and revealed his glory. En Mateo 17 se nos narra cómo él subió a ese monte y reveló su gloria. And during that time, Moses was resurrected and interacted with Christ and the disciples. Y en ese momento Moisés apareció, el Moisés resucitado, interactuando con los discípulos. Jesus could have appealed to his own personal experience there and explained it to those Sadducees. Y Jesús podría haber apelado a esa experiencia personal y explicárselas a los saduceos. He could have called Peter and the sons of Zebedee to himself and said, "You guys saw it, you explain it, you prove what we all saw." Él podría haber llamado a Pedro y a los hijos de Zebedeo y haberles dicho, bueno, ustedes explíquenle lo que vieron y qué es lo que experimentaron y respondan esta pregunta. And instead, he turned to the scriptures and rested in what Moses wrote. Sin embargo, él se vuelve a las escrituras y se apoya en lo que Moisés escribió. Which leads us to a third principle that we Okay. can walk away from. Nos lleva al tercer principio con el que nos podemos ir. We must anchor our hope and message in the sufficient and inerrant Word of God to give Debemos- sound explanation. Anclar nuestra esperanza y mensaje en la palabra de Dios, que es suficiente y verdadera para que dirija nuestro mensaje. If we are going to give answers to life's difficult questions, let us anchor those answers in the depths and breadths of God's Word. Si vamos a dar respuestas a las preguntas difíciles de la vida, que esas respuestas estén ancladas en la palabra de Dios. We let the Word of God speak and we confidently proclaim it. Dejemos que la palabra de Dios hable y con confianza proclamémosla, Just as Jesus did here. tal como Jesús lo hizo acá. As he quoted in verse 32, he makes the implication at the end of verse 32, God is not the God of the dead, but of the living. Al final del versículo 32, después de citar el texto, él señala la implicación del texto. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. He is presently the God of Abraham, Isaac, and Jacob. En el presente, Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. And by the time that God had approached Moses in the burning bush and had revealed himself to Moses, those men were long dead. Y para el momento en que Dios se le apareció a Moisés en ese arbusto encendido, esos hombres de quien se hablan hacía tiempo habían muerto. And yet God was declaring himself to Moses as the God of his fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Sin embargo, Dios se le estaba revelando a Moisés, declarando que Él era el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. And the answer is simply, if God is revealing himself as the God presently over those men, then who are we to say otherwise? Y la respuesta es tan simple como esto. Si Dios claramente se está revelando como un Dios que en el presente es el Dios de
estos hombres en una forma presente y viva. Entonces, ¿quién somos nosotros para The, cuestionar pro- eso? the problem for the Sadducees is that their hardness of heart had blinded them to see the text of Scripture. El problema de los saduceos es que la dureza de su corazón le había cegado para ver la verdad de las escrituras. They couldn't see the details right in front of them because they had already hardened their heart to the idea. Ellos no podían ver los detalles que estaban frente a sus ojos porque ya habían endurecido su corazón a esa idea. In their mind, it was not possible for Jesus to answer this difficult question. En su mente no era posible que Jesús respondiese a esa pregunta tan difícil que ellos habían planteado. They were the premier scholars of Moses. Ellos eran los eruditos premier de Moisés, They were the premier teachers of the law. eran los eruditos más famosos de la ley. If anyone was going to know what Moses taught, it was going to be them. Y si alguien debería saber lo que Moisés enseñó, deberían ser ellos. They were social elite, politically elite, economically elite, and religiously elite. Eran la élite social, política, económica y religiosa. And there was no way that this country bumpkin from Galilee was going to come in and teach them otherwise. Y no You había can't forma translate that one. en que este campesino de Galilea que nadie conocía podría venir y decirles que estaban interpretando mal. And now, here Christ comes, and Christ answers their difficult question by Y ac- pointing to the sufficiency and clarity of the Scripture. Sin embargo, aparece Cristo y responde a esa pregunta tan difícil con la confianza en la claridad de las Escrituras. Again, look at the simplicity of verse 31. Mirá la simplicidad del versículo 31, una vez más. Have you not read what was spoken to you by God? No habéis leído lo que os fue dicho por Dios. In essence, he's saying to them, have you not observed the scriptures and come under it? En esencia, le está diciendo, ¿ustedes no han estado estudiando la Escritura y no se han sujetado a su verdad? And by the tense of a verb, he calls out their misunderstanding. Por el tiempo del verbo, de un verbo que aparece en ese punto, se apoya el argumento de Cristo para mostrar su ignorancia. He goes down and says, you were not even paying attention to the very words that God used there. Le está diciendo, ustedes ni siquiera estaban prestando atención a las palabras puntuales que Dios estaba usando ahí. God didn't speak in a past tense idea. Dios no habló con una idea en tiempo pasado. He didn't say, I was the God of Abraham. Él no dijo, yo era el Dios de Abraham. He spoke of a present idea. I Habló am the God. de una idea presente, yo soy el Dios. The clarity and simplicity of the scripture brought answers to the theological dilemmas that they faced. La claridad y simplicidad de las Escrituras trajo respuesta a los dilemas teológicos que ellos enfrentaban. And since these men could not deny that Moses wrote these very words, they were left silent. Y como estos hombres no podían negar que Moisés escribió esas palabras precisas, quedaron en silencio. To refute Jesus here would be to refute the sufficiency and the authority of Scripture. Refutar a Cristo ahora era refutar la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Friends, this is what should give us comfort in ministry. Amigos, esto es lo que debería confortarnos en el ministerio. The Word of God is able to defend itself. La palabra de Dios es capaz de defenderse a sí misma. The Word of God is able to give us sufficient answers to life's difficult questions. La palabra de Dios es capaz de darnos respuestas suficientes a las preguntas difíciles de esta vida. God has given us everything we need for life and godliness in His Word. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en su palabra. And the true source of our authority does not come from the power of our rhetoric. Y la fuente real de nuestra autoridad no está basada en el poder de nuestra retórica. And the true source of our authority doesn't come from our personal experiences with other people.
La fuente verdadera de nuestra autoridad no está apoyada en nuestra experiencia o la de otras personas. Our authority doesn't even come in the institutions of our training. Nuestra autoridad no viene de la institución en donde recibiste entrenamiento. Our authority comes as we communicate clearly the Word of God. Nuestra autoridad viene a la medida en que comunicamos con claridad la palabra de Dios. The Word of God is the authority by which every one of us who ministers the truth rests behind. La palabra de Dios es la autoridad sobre la cual todos los que predicamos la verdad nos apoyamos. So that verse 33, the response of the people, then when the crowds heard this, they were astonished at his Y teaching. en el versículo 33 tenés la respuesta de las personas que escuchaban y dice, y oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina. Friends, this is how people should leave our ministries. Amigos, esta es la forma en la que las personas se deberían ir de nuestra iglesia. They should hear the truth of God's word and see its direct implication at their life and be stunned. Deberían escuchar la verdad de la palabra de Dios y ver las implicaciones directas sobre sus vidas y deberían quedar asombrados. That God's word speaks directly and clearly to the very things we wrestle with every day. La palabra de Dios habla de forma directa y clara en cuanto a las situaciones que nosotros enfrentamos cada día. And we must handle the word of God in the same way our Lord did. Y debemos usar la palabra de Dios tal como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, la usó. One, he paid attention to the details. En primer lugar, Él prestó atención a los detalles. When he did the same thing back in Matthew chapter 4 and quoted the scriptures when Satan came and brought temptations. En Mateo capítulo 4, cuando llegó Satanás y trajo sus tentaciones, Él hizo exactamente lo mismo. When Satan twisted the scriptures, Jesus challenged him on that and drew him to the truth. Cuando Satanás torció y tergiversó la escritura, Jesús señaló y desafió eso y lo llevó a la verdad. Jesus paid attention to the scriptures and used the scriptures properly. Jesús prestó atención a las escrituras y las usó de forma apropiada. Secondly, he believed it and proclaimed it. En segundo lugar, Él creyó en ellas y las proclamó. He didn't trust in his own wisdom and his own understanding. Él no confiaba en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. He rested in the scriptures to silence the Pharisees and the Sadducees. Él se apoyó en las escrituras para silenciar a los fariseos y a los saduceos. Too many people are preaching God's word by relying upon commentaries and popular teachers and other resources. Demasiadas personas están predicando la palabra de Dios apoyados en comentarios o en predicadores famosos o en otros recursos. But we must be demonstrating that our confidence is in the very word of God. Pero debemos demostrar nosotros que nuestra confianza está en la palabra misma de Dios. So let me just remind you of the three principles that we have started with thus tonight. Así que déjenme terminar recordándoles los tres principios con los que empezamos esta noche. We need to faithfully interpret God's word so that we can answer life's difficult questions. Debemos interpretar fielmente la palabra de Dios para poder responder a las preguntas difíciles de la vida. We need to properly interpret God's word so that we can preserve unity around the truth. Tenemos que interpretar correctamente las escrituras, la palabra de Dios, para poder preservar la unidad en el pueblo de Dios. And we must let the word of God speak clearly to give sound explanation to difficult questions. Y debemos dejar que la palabra de Dios hable claramente para que dé explicaciones concretas a las preguntas difíciles. And friends, I would say we do this because this is what our Lord practiced in his most difficult days. Y amigos, esto lo debemos hacer porque esto es lo que practicó nuestro Señor en sus días más difíciles. So when you're facing difficult days, just remind yourself this is what my Lord himself did. Así que cuando estés enfrentando días difíciles, solo trae a tu mente, esto es lo que el Señor hizo. Let's go before the Lord in prayer. Vamos al Señor en oración. Matthias, you want to pray for us? Padre, te damos tantas gracias por
el regalo de tener tu palabra que representa para nosotros ese fundamento sólido, seguro, en donde podemos apoyarnos y todos nuestros pensamientos, eh, Señor, traerlos y sujetarlos a tu verdad para que tú los corrijas y los dirijas. Y después pararnos frente a este mundo con la certeza de que no son solo pensamientos humanos los que proclamamos, sino que es tu verdad eterna. Señor, ayúdanos a que estas convicciones empujen nuestra vida a un constante crecimiento en la forma en la que usamos tu verdad. Y Señor, que el engaño de nuestro mundo y nuestro entorno no, no nos eh, decepcione jamás de tu verdad, sino que podamos crecer en confianza en ella. Y Señor, te pido por los hombres que están representados en este momento a través de esta conferencia, que están escuchando esta enseñanza. Señor, danos tu gracia para poder crecer y vivir estos principios que hoy escuchamos. Te agradezco por tu verdad en nombre de Jesús. Amén.